Buenas noches. Transmitimos desde radiointernacional.tv siguiendo la petición expresa de amigos ucranianos y rusos para que diéramos una opinión editorial desde el punto de vista de radiointernacional.tv sobre el análisis estratégico de la situación que actualmente tiene el presidente Putin y Rusia en general. En primer lugar, hay que distinguir entre el análisis a corto plazo y el análisis a largo plazo. A corto plazo es un análisis táctico, a largo plazo es un análisis estratégico. Porque la diferencia entre el corto plazo y el largo plazo, es decir, considerando el tiempo, es una variable, yo creo que la más importante de la vida, de la economía, desde luego, y de la guerra. Rusia es un país pobre. Cuando digo país me refiero al pueblo ruso. En general es un país pobre, porque el Producto Interior Bruto de Rusia está alrededor de 1,5 billones de dólares. Es decir, más o menos el Producto Interior Bruto de Italia. Un 40% solamente más que España. La renta per cápita de Rusia, es decir, la renta total, la renta nacional dividido entre el número de habitantes, está un poquito más bajo de 10.000 dólares per cápita. Sin embargo, en España superamos por poco 25.000 dólares, 2,5 veces más que Rusia. ¿Por qué decimos que Rusia es un país pobre que tiene solamente petróleo, gas, diamantes, oro, etcétera? Efectivamente, pero esas riquezas no van al pueblo, no son distribuidas al pueblo. Básicamente están destinadas a la única industria, gran industria que tiene Rusia, que es la fabricación de armamento, fabricar armas para matar. Es cierto que la oligarquía rusa, los amigos del señor Putin, se benefician de esta grandísima entrada de divisas y que cualquier alteración geoestratégica que haga subir el precio del gas, que haga subir el precio del petróleo, como está sucediendo ahora con la invasión de Ucrania, es favorable para Rusia, entre otros países productores de petróleo y de gas. Esta industria de la guerra, esta industria de fabricación de armas, produce evidentemente unos stocks. Y todo el mundo sabe que cuando una fábrica produce pero no vende, entre comillas, los stocks se le acumulan en su almacén. Por eso Rusia necesita guerras en el exterior normalmente para dar salida a estos stocks de armas. Sin irnos muy atrás, por ejemplo, en 1992 se da la primera guerra de Rusia contra Georgia en la república que Rusia cree independiente de Abjasia, año 92. La primera guerra de Rusia contra Chechenia es de 1994 a 1996. La segunda guerra contra Chechenia es de 1999. La segunda guerra contra Georgia en la República de Osetia es en el 2008. 6 años más tarde, la guerra contra Ucrania en la región del Donbass con las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Y ahora, en el 2022, con Ucrania. Putin, con estas guerras, sobre todo con la última de Ucrania, se está convirtiendo en un verdadero paria. Está tomando la posición del famoso terrorista Bin Laden porque él sabe perfectamente que el 20 de abril de 1996, un misil ruso que había geolocalizado al líder checheno Dudayev cuando estaba hablando por teléfono móvil, el misil siguiendo la estela, entre comillas, la radiofrecuencia de esa localización
de esa geolocalización le estalló en la oreja derecha a este líder checheno. Como eso lo sabe Putin, al igual que lo sabía Bin Laden, Putin no utiliza teléfonos móviles, Putin no ve la televisión, Putin no da discursos ahora mismo en persona, sino que los da pregrabados. Él solamente habla por teléfono antiguo de cables, como hacía cuando representaba a la KGB en Dresde, Alemania. Para analizar desde mi punto de vista este problema, que es muy complejo, hay una frase que a mí particularmente me gusta mucho, que dice: todo lo grande está en lo pequeño. Este problema, que es muy grande y complejo, como digo, se puede analizar desde mi punto de vista con un pequeño ejemplo, que es el juego del ajedrez. Sabemos que en el juego del ajedrez se enfrentan dos ejércitos, uno que son las blancas y otro son las negras, para distinguir uno de otro ejército. Vamos a compartir la pantalla para ver este juego de ajedrez. Aquí tenemos el juego de ajedrez donde el tablero es Europa. Es decir, esta partida de ajedrez se está jugando en Europa. Los jugadores con blancas, el que toma la iniciativa, es el señor Putin, y el que juega con las negras es Estados Unidos. Hay un observador en toda partida de ajedrez, siempre hay observadores. En esta partida en concreto hay un observador fundamental, que es China. China me recuerda en esta situación una famosa frase de Pío Cabanillas, cuando, representando a la UCD en contra del PSOE en las elecciones, le preguntaban los gallegos: don Pío, ¿usted quién cree que ganará? Y él decía: yo no sé quién ganará, pero nosotros ganaremos. Eso es un poco lo que se podría ahora mismo aplicar a la actitud de la República Popular de China. Si nosotros solo observamos los movimientos en concreto, los movimientos tácticos, es decir, cómo se mueve un peón, cómo se mueve un alfil, cómo se mueve un caballo, una torre, etcétera, pero lo más importante en el ajedrez es la estrategia. ¿Qué estrategia tienen los jugadores? Claro, Putin ha tomado la iniciativa, es cierto, pero al inicio del juego del ajedrez, las blancas solo disponen de 20 posibles movimientos, 16 con peones y 4 con los caballos, ni uno más ni uno menos. Las negras, a cada uno de esos 20 posibles movimientos, pueden responder con los mismos 20 movimientos. Dicho de otra forma, si la apertura es el arranque del juego de ambos jugadores, entonces las blancas disponen en total de 20 posibles ataques distintos y las negras de 400 posibles defensas en total. Y solo estamos hablando del primer movimiento de los jugadores. Si no tomamos en consideración el movimiento de las negras, sino solo el de las blancas del señor Putin, la lógica nos dice que si después de mover la primera ficha blanca, resulta que tengo para mi segundo movimiento menos posibilidades de movimiento que cuando no había movido ficha alguna, entonces hice un mal movimiento de apertura, que es lo que le ha sucedido, a mi juicio, al señor Putin. Porque el señor Putin ha tragado el anzuelo, ha comido una pieza negra, una pieza importante, pero no fundamental, que es Ucrania, pero va a perder la partida como un verdadero paria. Ha tragado el anzuelo que le ha puesto Estados Unidos. Ha invadido Ucrania, porque si no invade Ucrania queda como un fanfarrón o un cobarde, pero si la invade ha caído como ha caído en la trampa. Conclusión, ya se empieza a denominar al señor Putin con el nombre de Putler, que es la conjunción entre Putin y Hitler. Juega con las blancas, es cierto, ha tomado la iniciativa, pero va a perder el juego. En ajedrez lo importante es ganar el juego, no hacer jugadas sorprendentes. El señor Putin, parece mentira,
pero ha violado el código del buen espía del KGB. Porque, como decía Virgilio en la Eneida, a propósito de la descripción de la guerra de Troya entre los troyanos y los griegos, cuando le regalan el famoso caballo de Troya, en cuya barriga iban los guerreros griegos, hay una frase de los troyanos que dice en latín: Timeo, Danaos et dona ferentes, que significa tengo miedo, tengo pavor, temo a los griegos, incluso cuando nos hacen regalos. Y yo pregunto, ¿y qué pasa cuando el regalo es envenenado? Ucrania es el regalo envenenado, el anzuelo que se ha tragado el señor Putler y se le va a indigestar. Muchas gracias y buenas noches.